Hola de nuevo a todos. Ahora pasamos a la segunda ponencia de María, donde se enfocará en la preparación de los alumnos para la vida real, potenciando las soft skills. Hola Luis, hola de nuevo a todos. Pues exactamente, ahora de lo que vamos a hablar es de otra faceta, porque como decíamos, prácticamente todos somos profes de FP y tanto en FP básica como en grado medio como en grado superior, nuestros alumnos tienen esa FCT, esa formación en centros de trabajo, es decir, lo que más comúnmente se denominan como las prácticas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es explicaros cómo intento yo aplicar las soft skills. Explicaremos de forma concreta qué es cada una de las cosas, ¿vale? Y pues eso, por una parte, cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a adaptarse al entorno laboral y qué son las soft skills. Bueno, pues para eso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros si tenemos que educar, hay veces que educamos de una forma u otra. Y sí que, pues eso, os quería preguntar si cómo actuáis, como esa mamá gallina protectora que está todo el día protegiendo a sus polluelos. Después, nada de esto, ellos ya son mayorcitos, que se saquen las castañas del fuego y a mí que no me cuenten. Y después, pues otra, depende del día, de la persona, de la situación. Pues eso, que contéis un poco cómo actuéis. Mientras tanto, pues yo os voy comentando. Sí que es cierto que actúo un poco, yo creo que si estuviese escuchando diría la de actúo un poco en función de cada persona, de ver las necesidades, pero sí que es cierto que en muchísimas de las ocasiones lo que hago es cuando veo que un alumno se va a descolgar, hay cuestiones que veo que tienen un comportamiento que se desvía un poco, estoy ahí de apoyo. Sería un poco en la parte, como os comentaba el año pasado, del efecto Pigmaleón, es decir, oye, que creo en ti, que sé que puedes, que estoy aquí detrás, si me necesitas, pues ya sabes, tira para adelante, que tienes aquí a tu profe que te va a apoyar. Muy bien, pues yo creo que ahora ya tenemos las respuestas más o menos y una mayoría de un 78% dice que esto depende del día, de la persona, de la situación, como acabas de comentar, y, y un 20% se comporta como mamá gallina y un 6% que tienen el punto de vista de que los alumnos ya son mayorcitos y deben sacarse las castañas del fuego solos, que deben ser responsables ellos mismos. Pues nada, sí, lo que es cierto es que yo creo que todas las opciones son correctas. Aquí no hay partes que sean buenas o sean malas, porque lo que tenemos que hacer es realmente adaptar cada sistema a nosotros mismos. Yo creo que esa es la cuestión. Entonces, bueno, creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer los profes? ¿Vale? O sea, hablábamos un poco antes de esta educación de forma complementaria, es decir, no solamente me tengo que encargar de las competencias técnicas, sino que me puedo encargar un poco de su educación en líneas generales. Y sí que es cierto que tanto, no solamente los institutos, cuando hablo en otros foros de profes, un poco la idea más o menos generalizada es que cada vez el alumnado es más inmaduro, o quizás sabe comportarse menos, tienden más a lo típico de me tumbo en la mesa, o son menos educados, o son más exigentes, tienen más derechos. Y yo lo que creo realmente es que, en el fondo, yo me encuentro con la obligación moral de no pasar la pelota a los siguientes, es decir, bueno, a mí ya es que me ha venido mal, me ha venido, no voy a decir defectuoso, pero sí que me ha venido ya con estas cuestiones, ya es mayorcito o ya es mayorcita para que con lo que digo, entre 14 y 20 y pico años, tiren para adelante y que sigan siendo así. Yo creo que como profe, como educadora, en líneas generales, como docente, sí que me veo en la obligación de intentar ayudarles a mejorar ese tipo de cuestiones. Es decir, no tomarle... hay veces que utilizo la palabra de
sujetos que ya están perdidos o personas que ya están perdidas, desahuciadas, pero sí que me impactó una vez que un alumno me dijo, es que a mí mis profes me decían que era el despojo de la sociedad. Realmente impacta que un alumno con relativamente poquitos años que te digan eso. Entonces, yo creo que, lo que digo, tenemos que formar no solamente buenos profesionales, sino que también les tenemos que ayudar a ser buenas personas. Y yo creo que nos pasa a todos. Todos somos diamantes por pulir y siempre podemos ir puliéndonos y nos tenemos que rodear de gente, de personas. Incluso los propios alumnos nos pueden ayudar en muchas ocasiones a ser mejores profesionales y a ser mejores personas. Ahora sí que me gustaría, mientras que yo os doy mi opinión, saber si habéis trabajado en otros sectores y también si creéis que para ser profe de forma concreta de FP es importante haber trabajado en otros sectores aparte de la docencia. Lo mismo me da, porque yo es lo que digo, yo sí que he tenido ahí un pupurrí de currículum. Cuando era estudiante, pues es que he hecho de todo. Por ejemplo, tenía... repartidora de guías telefónicas. También he sido durante una época ayudante del electricista, he montado muebles de cocina, he sido conserje, me he dedicado a limpieza, he dado clases particulares, también he sido asesora jurídica de una empresa. Y digo, absolutamente de todos los trabajos, o sea, de todos, saco vivencias para después transmitírsela a mis queridos alumnos. Entonces, pues quería saber un poco también pues vuestra idea, si creéis que sí que os pueden ayudar tener estas experiencias en otros trabajos. Es lo que digo, que no tienen que ser trabajos serios, por decirlo de alguna forma, sino trabajos de estudiante o estas cuestiones diferentes. Pues una mayoría están diciendo que sí, que es realmente importante haber trabajado en otros sectores y poder aportar, ¿no?, otras experiencias de la vida al trabajo de la enseñanza. Y hay varios que comentan que han trabajado en el sector farmacéutico, en el sector editorial, producción de libros. Bueno, hay diferentes experiencias y una persona dice que creo que es importante transmitir y compartir con los alumnos tu experiencia laboral en otros sectores. Y yo creo que esto enlaza muy bien con lo que decías antes en la primera ponencia de poner modelo, ¿no?, o ejemplo, de explicar, porque claro, es que si no, la vida laboral está muy desconectada, ¿no?, de su realidad, de su experiencia, y el profe y todas las horas que estáis juntos en clase tienen que tener un papel importante, ¿no?, en su crecimiento y su preparación para la vida laboral. Pues sí, yo creo que la mayoría de la gente está diciendo que sí que es importante. Muy bien. Perfecto. Pues mira, me alegro que por lo menos tengamos más o menos todos la misma idea. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar ya, nos vamos a empezar a meter un poquito más en materia, es realmente qué están demandando últimamente las empresas. Sí que es cierto que antiguamente se decantaban las empresas más por estas hard skills, es decir, las competencias técnicas. Cuando miraban un currículum, ¿qué era lo que miraban? Si esa persona tenía conocimiento de inglés, si tenía titulación, si tenía certificados de profesionalidad, si manejaba determinados programas informáticos, ya puede ser los Contasol, Contaplus, por ejemplo, los SAP o o los paquetes Office, ¿vale? Pero ya se empiezan a dar cuenta que realmente lo que necesita una empresa son personas y que hay determinadas cuestiones que se suplen. Es decir, la falta de conocimiento del manejo de un programa
es realmente o fácilmente suplible con muchas ganas. Pero la persona que no tiene ganas de trabajar en equipo, la persona que no le apetece aprender, pues por mucho que tenga mucho conocimiento de Contasol, si de repente le cambias el programa a ContaPlus o viceversa, pues ahí si no tienes absolutamente nada que hacer. Entonces, pues yo creo que esta parte, las personas encargadas del reclutamiento de recursos humanos, pues empiezan a dar cuenta que funciona mucho mejor, porque a nivel de igualdad, es verdad que cada vez las generaciones, sobre todo nuestra generación, andamos ahí, que están normalmente todos preparados, la gente tiene sus formaciones, y tenemos que destacar por algo. ¿Y por qué vamos a destacar? Yo creo que podemos destacar sería mediante estas soft skills, ¿vale? Es decir, las competencias blandas. Bueno, pues vamos a darle ahora nombre, porque eso de soft skills o competencias blandas suena a inglés, iba a decir suena a chino, pero bueno, realmente no, nos puede sonar un poco extraño. Pero si ya le damos nombre y apellido, nos empieza a sonar bastante más. Es decir, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, gestión de tiempo, resolución de conflictos, capacidad de negociación, toma de decisiones, habilidades de comunicación, la proactividad, la creatividad. Toda esta parte realmente que son esas competencias que te forman o que te complementan como profesional, ¿vale? Realmente sería esa cuestión. No es que sean solamente estas, ¿eh? O sea, simplemente he puesto así algunas, las que desde mi punto de vista son las más representativas. Bueno, ¿qué utilizo yo? ¿Qué es lo que hago yo normalmente con el tema de los roleplays? Yo, en cuanto puedo, hago roleplays, porque es una forma distendida y bastante entretenida de aprender. ¿Por qué? Porque primero en un principio les quita la tensión, ¿vale? Sí que es verdad que hay alumnos que son un poco más reacios a hacer el teatrillo, les da vergüenza. Pero bueno, poco a poco, pues se van metiendo ahí un poco en el mundo y ya conmigo se acostumbran a que si trabajan conmigo en clase, pues probablemente y sobre todo en el módulo de comunicación van a tener que hacer roleplays sí o sí. Y si se tercia en contabilidad, pues también, os lo digo, que como surja la más mínima oportunidad de hacer una simulación de la realidad, allá que voy. Entonces, ¿qué beneficios encuentro yo en los roleplays? Pues estos tres que os pongo aquí, es que realmente se encuentran en unos ambientes bastante más relajados. Entonces, normalmente, pues tienen la frialdad o podemos tener esa dualidad de poder analizar la situación. Podemos parar el roleplay en un momento determinado, podemos alterar los órdenes de su personalidad dominante y entonces que pasen de ser agresivos a ser pasivos o viceversa. Y entonces también podemos ir analizando poco a poco las consecuencias de ese comportamiento, de esa actuación, de encontrarles con una posición corporal, el lenguaje no verbal, que es tan importante, y decirle, oye, ¿te estás dando cuenta que con este gesto a lo mejor estás intimidando a la otra persona? O por el contrario, que con esta postura realmente nunca te van a llegar a hacer caso porque no estás de la forma correcta, y podemos ir corrigiéndolo poquito a poco, ¿vale? Y entonces, en algunas situaciones pueden ver cómo podemos, cómo pueden ellos o cómo se pueden enfrentar a diferentes situaciones, que para mí de verdad es muy interesante que lo sepan hacer. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya me traslado de esta parte un poco más genérica que hemos estado hablando, pues me traslado ya directamente a cuestiones de forma concreta en el aula, ¿vale? Todos conocemos al alumno que es un quejica profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Protestan absolutamente por todo. Pero vamos, no es que sean solamente los alumnos, es que nos pasa también en el ámbito diario, ¿vale? Con nuestro entorno. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con esto? Que normalmente el quejica profesional, si lo hace, es porque le funciona. ¿Y para qué va a cambiarlo? Esto lo he aprendido de una gran persona. Si alguien tiene ese comportamiento, ¿para qué lo va a modificar si le funciona? Eso está más claro que el agua. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer nosotros que eso no funcione, que se den cuenta que el hecho de que la queja constante, injustificada, no tiene efecto en ti, y sino más bien que tiene el efecto contrario, tiene un efecto negativo, porque si a mí una persona que se queja por una cuestión razonable, pues voy a prestar más atención a ver a esa persona y a escucharla
de una forma más objetiva, ¿vale? Pero sí, ya sé, es lo típico que cuando ves a alguien que de repente, profe, no sé qué, es que alguien que se esconde por el pasillo se mete rápido a un aula, porque dice, a ver qué me va a contar ahora, a ver qué me va a protestar, o es como cuando tienes que pasar a un aula en el que sabes que normalmente que se quejan demasiado, ya vas casi predispuesto, o hay veces que te encuentras con muchas ocasiones que te dicen los profes, mira, yo porque se calle, que no me protesten, yo les digo, les dejo, les cambio el examen, hago lo que tenga que hacer, pero que no me den la vara. Bueno, pues es difícil, pero hay veces que es eso, lo que decimos, hay que recolocar ¿cómo decirlo? Como separar por una parte lo otro y decir, bueno, no, aguanto el chaparrón, vuelvo a respirar hondo, o sea, de forma exterior, o sea, de forma interna, y les hago ver si vuestras quejas son tan continuas y son tan injustificadas, no tienen efecto. Vamos a racionalizar un poco ese tipo de conductas, ¿vale? Porque realmente es importante y hacerles ver que pueden huir de ese tipo de personalidades, ¿vale? O sea, que es importante. Por el lado contrario, nos pasa, nosotros tenemos en clase en muchas ocasiones al quejica profesional, pero es que también tenemos justo lo opuesto, esa persona que no sabe decir que no, esa persona que nunca se queja, esa persona que realmente tiene problemas para comunicarse. Yo creo que esa persona es carne de bullying en el instituto o en el colegio, o ha sido, y va a ser carne de mobbing, lamentablemente, en el trabajo. Y malo es el ser el quejica profesional, pero el quejica profesional o el que es una persona con una actitud un poco más agresiva, le va a ser más fácil defenderse en la vida, aunque después no le salgan todas las cosas bien. Pero yo creo que la persona, pues eso, el que no sabe decir que no, que yo creo que hay muchas veces que nos cuesta. A mí personalmente me cuesta mucho el decir que no, y tengo que, tanto a los alumnos, a los compañeros en otros ámbitos, él siempre acabas diciendo, bueno, venga, va, no, si yo puedo, si yo hago, sí, porque si me lo está pidiendo es que él le urge, sí. Bueno, pues yo creo que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que no pasa nada por decir no en momentos puntuales. Es decir, es normal, es normal. Eso hay que decirlo con asertividad y con empatía. Porque, ¿qué es lo que nos va a pasar si no aprendemos a decir no o a poner esos límites? Que probablemente nos van a meter una carga de trabajo en el día a día y no vamos a poder soportarlo. Y eso ya se va a trasladar, ese problema que tenemos dentro del trabajo o dentro del aula, se va a extrapolar a nuestra vida personal y realmente va a tener unas consecuencias malas. O sea, yo sí que recuerdo porque es realmente, o sea, yo como profe me planteo, porque a mí me es más fácil tratar con una persona agresiva que tratar con alguna persona que sea tan sumamente introvertida o que tenga esos problemas o que sea tan recto a la hora de enfrentarse a alguna situación. ¿Qué es lo que intento hacer? Más o menos. Por ejemplo, intento que hable o pedir su opinión en algunos momentos en que la clase pueda estar participando, pero que no se genere un conflicto de forma muy grave, que no sea un conflicto en el que tengan que intervenir, porque sé que directamente se va a cerrar en banda y no va a hablar. O les animo, por ejemplo, es lo que digo, siempre lo de la relación profe-alumno, tenemos que saber los límites, ¿vale? No pasa nada. Yo soy su profe, podemos tener confianza, pero ojo, tenéis que saber cuál es el límite de la confianza. Y entonces, en el momento en que tú te pases, yo de forma asertiva le decía, oye, no pasa absolutamente nada, tenemos muy buena relación, pero recuerda, yo soy tu profe y tú eres mi alumno o eres mi alumna, ¿vale? Pero hay otras veces que tienen ese excesivo respeto, y estoy recordando ahora mismo una alumna que realmente sí que tenía problemas pues a la hora de relacionarse con los compañeros y demás, y estábamos en una cena de noche de estas de despedidas del año, en Navidad, y entonces los alumnos empezaron a pasar los vasos de bebida como en plan de broma, y entonces llegó el momento que tenía esta alumna a la derecha y empezó a recibir los vasos, y como era yo la que tenía que recibir el vaso, no me lo ponía. Y se empezó realmente, o sea, una demostración física de su malestar, o sea, con la cabeza agachada, completamente roja. Y bueno, pues si no pasa absolutamente nada, si estamos de broma.
pásamelo paso porque tiene que llegar el vaso al que ha provocado la situación. Bueno, pues se encontró con la dualidad de no saber cómo actuar y fue como le cogí la mano con el vaso y le dije, mira, si no pasa absolutamente nada, pues estamos en una situación distendida, atrévete que no pasa absolutamente nada, te lo estoy diciendo, que actúes con absoluta confianza. Bueno, pues ya la cosa sí que es cierta que se relajó un poco. Yo creo que ha sido de las cosas que más me han impactado. Sí que me han pasado muchas anécdotas en clase y he tenido que ir ahí, pues como os ha pasado a todos, tener que tirar de esos alumnos más tímidos o de esos alumnos que son más cuadriculados en algunos aspectos o que son más débiles, por decirlo de alguna manera, que tengan esa capacidad para poquito a poco intentar sacarles de esa situación. Es decir, por ejemplo, con los roleplay es muy fácil trabajarlo dentro del aula. Otra de las cosas que seguro que habéis visto el vídeo, el del salir de la zona de confort e ir a la zona mágica. Es relativamente fácil, o bueno, o no, dependiendo cómo sea, es el hacer determinadas técnicas en clase. ¿Qué formas tenemos para salir de nuestra zona de confort? Para hacer con los alumnos, evidentemente. Por ejemplo, el cambiarles de compañero con el que se llevan fenomenal, con el que hacen todos los trabajos, es el intentar rotar. Hay veces que es muy complicado porque yo trabajo muy bien con no sé quién, ya, pero es que en el momento que tú vayas a trabajar a una empresa no te van a poner con tu amiga porque a lo mejor tu amiga es del departamento jurídico y tú eres del departamento contable y no podéis hacer absolutamente nada y te toca trabajar con una persona con la que tienes cero conexión. Bueno, pues vamos a intentar darte las técnicas o por lo menos que practiques, sobre todo más que técnicas, es que practiques a trabajar con gente con la que no te llevas tan bien. ¿Vale? Porque esto es todo lo que está claro, es que si podemos aprender las cosas es practicando. No nos queda más remedio. Otra de las cosas es el hablar en público. Yo es lo que os he comentado en alguna ocasión. Yo era y soy realmente muy tímida. Al principio me daba muchísima vergüenza hablar en público y ahora la verdad es que casi no me dicen de hablar en público y ya no me importa si es para hablar de un tema que más o menos me ilusione hablar. Y lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es reforzar cuando son capaces de hacer ese pequeño cambio, reforzarles y decirles que oye, mira, que lo has hecho muy bien, ¿ves cómo no era tan grave la cosa? Y yo creo que con ese pequeño refuerzo les vas animando porque ya tienen el refuerzo intrínseco, ellos sabiendo que lo han hecho bien y después el refuerzo exterior de alguien que les reconoce ese mérito. Y lo que sí que os puedo decir es que tengáis cuidado con esto, lo de la zona de confort a la zona mágica, porque el hecho de salir de la zona de confort yo creo que es realmente adictivo. Yo por lo menos lo veo así, de estar siempre ahí encerrado a cada vez vas ampliando un poco tu campo, realmente siempre te apetece aprender más, te apetecen hacer más cosas y esto es como lo del dicho yo soy muy mala para los dichos, me parece que es comer y rascar, todo es, perdón, todo es empezar. Pues esto pasa exactamente igual. Después veréis en el handout, cuando lo manden, por si alguien no lo ha visto el vídeo, tenéis el enlace, ¿vale? O sea, por si lo queréis ver. Ahora vamos a hablar de otra de las cuestiones son las técnicas de negociación. Es decir, aquí tenéis una banda de negociación y hay en algunas ocasiones me han llegado a decir, oye, pero tú le cuentas el truco a los alumnos. Yo, pues, es que no es que sea un truco o no sea un truco. O sea, le digo, es que tenéis que aprender a negociar con los profes, porque realmente, si os dais cuenta, nosotros desde que nos levantamos estamos negociando. Y la mayor parte del tiempo con quien negociamos es con nosotros mismos. Esto, ¿qué es lo que pasa? Es la primera parte que empezamos a negociar en el día, ¿cuándo es? Cuando nos levantamos. ¿Cuántas personas de vosotros sois de los que le dais 5 minutos más al despertador o directamente veis la hora, os levantáis porque no queréis llegar tarde? Ahí estamos negociando. ¿Cuál es la cuestión? ¿Llego tarde o los 5 o 10 minutos más que me tire en la cama? ¿Vale? Ahí lo que pasa es que negociamos con nosotros mismos y normalmente sabemos cuál va a ser el resultado porque tenemos un patrón y sabemos cómo solemos actuar. Pero cuando estamos negociando con otra persona externa, no sabemos cómo nos puede salir esa negociación. Por tanto, como veis ahí, tenemos unos rangos de negociación
con esa banda, con una banda central en la que todos estamos dispuestos pues a ceder un poco, ¿vale? Ya sea en el trabajo haciendo planteamientos de horarios o sea haciendo planteamientos de cargas de trabajo, o con los alumnos, que es con lo que yo les hago la similitud y también la hora de trabajar un poco estas competencias y que sean conscientes de que están negociando, porque hay muchas veces que hacemos hacemos cosas de manera inconsciente o de forma inconsciente y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando le ponemos ese nombre y ese apellido, somos conscientes de que lo estamos haciendo y entonces podemos mejorarlo o podemos ponernos en el planteamiento de hacerlo. Bueno, pues con los alumnos, ¿qué lo podemos hacer? A la hora de negociar la fecha de un examen, negociar la cantidad de volumen que entra en ese examen, cómo va a ser el examen, los ejercicios, el tiempo que podemos dedicar. Chicos, no, yo tengo que dar el tema entero. Bueno, pues es que es mucho y si nos das 10 minutos tal o lo alargas un día más, o sea, la cuestión es que siempre las negociaciones tenemos que pedir cosas razonables. Podemos, si queremos, pues utilizar esa técnica de pedir siempre algo más para que después no metan el recorte, pero es importante eso, que las peticiones que hagan que sean realmente coherentes, ¿vale? Para que la otra parte de la negociación directamente le diga, mira, es que me estás tomando el pelo, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Vale? O sea, esto no tiene, es como si me piden por un coche de segunda mano 100.000 euros. Digo, qué loco, yo es que voy a negociar contigo. Pues esto más o menos pasa exactamente igual. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la adaptabilidad de los alumnos. Hay muchas veces que los alumnos son súper inflexibles y yo creo que es eso algo parecido, como lo que hablábamos la zona de salir de la zona de confort. Yo creo que hay veces que somos más adaptables o menos adaptables y cuanto más estáticos somos, pues más nos cuesta adaptarnos a las diferentes situaciones, adaptarnos a los cambios. Está claro que las empresas cada vez buscan a empleados más versátiles. Eso es evidente. Vale, nos van a querer para un puesto de una forma determinada, pero sí que va a ser importante y sí que me gustaría contaros dos casos que me pasaron con los alumnas en FCT. Sabemos que los alumnos en FCT, cuando van, hacen más o menos sus funciones y entonces lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, en el caso que doy yo del área administrativa, de gestión administrativa, administración y finanzas, bueno, pues van a tocar determinados palos, pero puede ser que en ocasiones les toque hacer fotocopias, pero de forma concreta os comento, una de las veces, hace ya bastantes años, una alumna me escribió para decirme, oye, me han mandado a hacer la compra. Y al principio me impactó, o sea, fue como, a ver, ¿cómo que le han mandado a hacer la compra? Y estuve hablando con ella y dije, explícame, por favor, cómo ha sido la situación. Y entonces me comenta que iba a bajar ella a comprar su comida y entonces me parece, quiero recordar, no me acuerdo si era o un cumpleaños o una fiesta de despedida de una persona. Le pidieron que comprase, pues me parece que eran bebidas o algo de comida también, aprovechando que bajaba ella. Y entonces le empecé a preguntar, pero ¿siempre te mandan a bajar a ti por las cosas? No, es la primera vez. ¿Te han mandado comprar con tu dinero? ¿Lo has tenido que pagar tú? No, claro, me lo dieron ellos. ¿Estabas después invitada a la fiesta? Sí. ¿Esta situación pasa y hay otros compañeros que van a comprar cosas de otros compañeros? Sí. Y entonces, ya, es que me lo han mandado a mí porque soy la becaria. Bueno, eres la becaria, estás realmente haciendo unas prácticas en el centro, pero ya después ella misma analizando la situación, o sea, simplemente fue el ir diciéndole determinadas cosas y darse cuenta, bueno, pues que a lo mejor pues que llevaba razón, que estaba siendo demasiado inflexible, o sea, que la estaban tratando realmente como una trabajadora más. Y entonces, pues ese tipo de cosas hay veces que necesitamos ese pepito grillo que nos diga exactamente qué es lo que no lo que está bien y lo que está mal, sino que nos analice desde fuera la situación para ver si lo que estamos haciendo o lo que estamos pidiendo es incongruente o no es incongruente. Ya después ella analizó la situación y pues profe, pues lleva razón. Ahora, desde que lo he visto desde esa perspectiva,
pues es que, pues sí, no está mal. Y si después me lo pasé bien, porque estuvimos comiendo en el office y estuvimos una reunión divertida. Y bueno, pues quédate con eso, que realmente te han tratado como una persona más, han tenido confianza contigo para que de forma puntual, ya que bajabas a la calle a por tu comida, a la hora de la comida, que subieses algo más. Otra de las cuestiones fue con otra chica en una empresa bastante conocida. De repente tuvieron en la empresa, se rompió, parece ser, una bajante de agua y empezó a caer agua, empezó a manchar expedientes y me dijo, María, me han pedido sus palabras fue, me han hecho limpiar. Bueno, pues otra vez exactamente igual, vamos a ver, concrétame, qué es lo que te han hecho limpiar. Y bueno, la conclusión fue, por no enrollarme demasiado, es que al final estaban en ese momento 2 personas en el departamento, una de ellas que era una de las directivos, no puedo decir el cargo de forma concreta, pero era una de las directivos que se puso a pasar la fregona con ella y lo que le pidió es, oye, nos está pasando esto, ¿te importa coger los expedientes y terminar de pasarle una bayeta para secarlo esto cuanto antes? Ella, contándome una persona, me dijo el nombre de esa persona que estaba ayudándole y le dije, oye, pero ¿te das cuenta que la persona que estaba fregando directamente, tú lo que estabas haciendo era quitar los expedientes y pasar una bayeta, sino la que estaba fregando era una de las directivos de la empresa? Si un directivo de una empresa tiene la completa humildad, que es otra de las cosas que vamos a hablar después, para remangarse en un momento determinado de urgencia, porque es que se está inundando todo, pues a lo mejor te puedes plantear el decir, estoy ahí en esa empresa, ¿me van a querer contratar si en el momento que hay lo más mínimo que yo tengo que echar un cable que se dispersa un poco de mi labor diaria, no estoy? Pues a lo mejor dice más, no es que diga de mí como profesional, sino a lo mejor dice de mí como persona, que en un momento de apuro real que está poniendo en riesgo a la empresa, pues no estás para echar un cable, ¿vale? O sea, no os digo ni mucho menos que alguien que esté trabajando de limpieza le pongan a cuidar niños porque no tienen persona en la guardería. Estoy diciendo en algo puntual en echar un cable, en esa parte de lo que os comento de la flexibilidad. Otra de las cosas sería la organización. Todos tenemos a ese alumno que es un poco más desastroso, que tiene unos apuntes cuando los ves dices, madre mía, pero es que cómo se aclara ni él, pero es que el mismo te lo reconoce, que tiene de una asignatura en otra, que es todo un poco caótico. Lo que sí que parece mentira, pero yo creo que hay veces que nosotros tenemos una etapa de aprendizaje, ya sea porque no nos han enseñado bien, porque en ese momento no teníamos ganas. Llega el momento en el futuro, cuando tienes otra madurez, era una competencia blanda que tú tenías completamente olvidada o que pensabas que no la tenías y de momento llega alguien y te dice, pues venga, yo creo que es el momento de organizarse, es el momento de tener todo bien. Pues sí que es verdad que hay con personas que no funcionan y siguen siendo muy desorganizadas, pero si te planteas con la asertividad, le explicas la importancia de ser organizado y empiezas a tener unas pautas desde el principio, sí que me he encontrado con algunos alumnos que de ser muy desorganizados le han empezado a coger el gustillo eso de la organización, a tener todo ordenado, a tener todo limpio. Pasa exactamente igual que con el control del tiempo. Hay gente que es muy impuntual por naturaleza. En el handout os pongo un enlace a un artículo de una revista explicando por qué las personas que son optimistas normalmente tienden a ser más impuntuales, ¿vale? Ya lo veréis. Y es lo que les digo, son 2 cuestiones. Tened en cuenta que la empresa está muy mal vista en la impuntualidad. Y en España todavía, pero en otros países de Europa, o sea, eso de llegar un minuto tarde, yo sí que lo he visto en otras cuestiones que son como súper estrictos. Y en el fondo, salvo que sea por alguna causa muy justificada, me parece bien porque es mostrar respeto a la persona que realmente te está esperando, ¿vale? O sea, yo creo que también es un signo de madurez. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida es importante el saber, pues eso, el asumir los errores, el ser sincero, el decir el yo me he equivocado, el perdón, el lo siento. Y esto hay muchas veces
que pasa con los alumnos. Y esto es típico cuando eres tutor y te viene alguien de tu tutoría, algún alumno, y te dice, para no decir ninguna asignatura de las mías, es decir, el profe de matemáticas me tiene manía. Vale, venga, te tiene manía. Cuéntame por qué crees que te tiene manía y vamos a ver datos objetivos y datos que pueden ser subjetivos de si es verdad o no es verdad que te tenga manía. Y entonces sí que hay veces que empiezan a analizar sus actos y después cómo le trata ahora el profe, porque le trata de forma diferente y se empieza a dar cuenta de que realmente que sí, pues que a lo mejor en parte pues que esa manía sea más objetiva o más subjetiva, porque hay veces que los alumnos viven esa manía de forma muy subjetiva, pues se dan cuenta que ellos tienen parte de culpa, por decirlo de alguna forma, o que ellos han provocado un poco. Y entonces en ese momento yo lo que hago es darles la enhorabuena, porque es lo que le digo, hasta que tú no sabes que tienes un defecto o que has hecho algo mal, no puedes empezar a cambiarlo. O sea, es el primer paso. O sea, que por lo menos enhorabuena, date por satisfecho porque ese primer paso para poder intentar cambiar y para poder modificarlo, lo has conseguido. Y bueno, para finalizar, quiero alcanzar una conclusión, ¿vale? Que después os preguntaré a vosotros si también estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Porque yo realmente soy muy, muy, muy afortunada, y lo digo siempre, porque tanto en mi familia como en mi ámbito laboral estoy rodeada de grandes profesionales de los que aprendo muchísimo. Pero es que también para mí lo mejor que tienen es que tienen muchas, como decimos, hard skills, ¿no? Pero es que tienen muchísimas soft skills. Y esas soft skills yo creo que realmente están relacionadas porque estoy rodeada de muy buenas personas. Entonces yo creo que realmente está muy unido el tema de esas soft skills, el querer colaborar, el ser bueno en líneas generales, por decirlo, es importante. Y todos yo creo que lo tenemos claro que en el trabajo no solamente queremos estar rodeados de buenos profesionales, sino también queremos estar rodeados pues de buenas personas, es decir, de tener gente amable, paciente, que sea empática, que te trate con respeto, que, ¿por qué no?, que tenga sentido del humor, que sea honrada, que te genere confianza. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Comentaros que he visto en las preguntas de antes que alguno preguntabais tema de mis redes sociales o algunas preguntas que se hayan podido quedar sin contestar. En el handout he puesto contacto, o sea que de verdad con absoluta libertad, no sé en el momento que os podré contestar, pero pregunta que a mí me llegue, pregunta que de verdad va a ser respondida. Y si queréis hacer doblete, preguntarme por redes sociales y por correo electrónico, de verdad no pasa nada para garantizaros que me llega la pregunta. Y bueno, pues ya yo me he abierto ahí un poco mi corazón y os he dicho que creo que está muy relacionada las soft skills con ser buena persona, pues también me gustaría con la total asertividad, porque es lo que decimos, esto no es una fórmula matemática, hay opciones que pueden ser de manera más correcta o menos correcta, ¿vale? Que me lo contéis y si quieres, mientras que la gente va escribiendo un poco sus respuestas, Luis, pues me gustaría también que te mojaras tú, igual que me he mojado yo, y que dijeses que si crees que las soft skills están relacionados con ser buena persona. Totalmente, totalmente. Y creo que son destrezas vitales para la vida, para todos los ámbitos de la vida personal y la vida profesional. Yo empecé a trabajar en una organización en Inglaterra, en Londres, cuando tenía, 21 años, después de haber acabado la universidad, y realmente no tenía mucha idea del tema de colaborar en grupos, porque mi educación, sobre todo en la universidad, en secundaria, no trabajábamos el aprendizaje cooperativo, y entonces fue un shock al principio, pero poco a poco, como tú en tus múltiples trabajos que has tenido, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo y nunca es tarde para aprender y nuevas habilidades, ¿no? Pero sí que
creo que es muy interesante lo que has dicho sobre el tema de practicar esto en el aula, que no esté desvinculado del aprendizaje, de la acumulación de conocimientos o de la parte de la asignatura, ¿no? Las hard skills, pero que estén los dos totalmente integrados. Y ahora veo que hay mucha gente que está opinando y comentando, entonces um, um, la gente dice, son las competencias profesionales y sociales de la FP que todos deberíamos trabajar en clase. También considero que son difíciles, y es verdad, son difíciles de enseñar y evaluar. Yo lo trabajo con mi ejemplo, es lo que comentamos antes, ¿no? El profesor es el modelo, ¿no? A seguir, es muy importante tener esto muy claro. Otra persona dice que, claro, es fundamental tener una educación en valores, es clave para el éxito en la vida, no solo en lo profesional, como hemos comentado, sino en la vida personal. Y dice muchas gracias por la ponencia, por las ponencias. Otra persona dice que tiene mucho que ver con la inteligencia social, las habilidades sociales que son fundamentales, ¿no? Para poder actuar o vivir en sociedad, porque somos animales sociales, ¿no? Y dependemos los unos de los otros. Y otra persona que dice que sí, como he dicho yo, que son un complemento imprescindible a las hard skills. Entonces van de la mano, ¿no? Ahora, si te parece, pasamos a ver si quiere enviar alguna pregunta. Voy a mirar si hay alguna pregunta aquí en el chat. A ver, no, todo el mundo diciendo, sin duda, por supuesto, sí, 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 totalmente. Y, y ya está. Entonces, creo que vamos a terminarlo aquí. Bueno, María, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estas dos ponencias que han sido, yo creo que han sido también muy complementarias, ¿no? Las dos. Y muchas gracias por los ejemplos, las anécdotas, ¿no? De tus clases, de tu vida. Muchas gracias por las actividades concretas, porque como has dicho en varias ocasiones, se trata de concretar, ¿no? Es que no se puede quedar al nivel teórico, sino hay que llevarlo a la práctica. Y creo que lo has dejado muy claro este punto. Entonces, muchísimas gracias.